Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radar Minero, la minería vista desde la sociedad. Y qué importante es que hoy diga que es la minería vista desde la sociedad, porque derivado de las constantes movimientos de la semana pasada en temas de esta reforma o proyecto de reforma a la ley minera que fue enviada el 5 de febrero de este año 2024 por el Ejecutivo para ser aprobada en torno a la prohibición, entre otros temas, de la minería del cielo abierto, ha traído y trae al sector minero de cabeza. Y bueno, se había quedado un poco ahí en el aire. Hemos estado conversando con ustedes en un programa especial el sábado pasado de los diferentes pronunciamientos tanto de la Cámara Minera, que agrupa a las empresas, no en su totalidad, pero sí a las medianas y a las grandes empresas mineras legalmente establecidas de capitales extranjeros, pero sí que se rigen con la ley completamente mexicana y que muchas veces, y que no muchas veces, siempre que se establece una empresa de capital extranjero en nuestro país, renuncian a sus derechos de sus respectivos países y se rigen, en este caso, pues las leyes mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta preocupación? Primeramente, pues como les decía, el pronunciamiento de Camimex, que agrupa todas estas empresas, pero también los profesionales y profesionistas que trabajan y están ahí inmersos en el sector minero y que día a día se adentran a las entrañas de la tierra, sí, en el caso de la minería subterránea y en otros casos como es la minería a cielo abierto, que precisamente son de estas iniciativas de reforma, dan su vida por hacer nuestra vida mucho más fácil. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde quedan? Ellos también tuvieron un pronunciamiento, así como también lo tuvieron los ingenieros del Colegio de Ingenieros, precisamente todos los especialistas de las ciencias de la tierra. Y pues, ¿cuál es la conclusión? Coinciden en que sería prácticamente darnos un balazo en el pie si estas iniciativas son una realidad. ¿Por qué? Porque el 60% de la minería que hacemos en nuestro país es a cielo abierto y esto afectaría a 1 millón de empleos de manera directa y bueno, imagínense ustedes el número de empleos de manera indirecta que se afectarían. ¿Por qué? Porque la minería es pilar de 70 sectores industriales en nuestro país. Y sí, quiero decirte, dejarte muy claro que tu trabajo, el mío y de muchas personas más en nuestro país están en juego. Pero no lo voy a decir yo propiamente, yo tengo aquí conmigo en el estudio a dos especialistas, abogados ellos, en temas completamente diferentes, pero que van hacia el mismo objetivo en común: analizar estas iniciativas de reforma y qué implicaciones tendría en nuestro país la prohibición de la minería a cielo abierto. Y primeramente me voy a permitir presentar al licenciado Joel González, es de ALN Abogados. Él viene desde Chihuahua y vamos a estar conversando primeramente con él y posteriormente vamos a estar conversando, y también aprovecho pues para darle la bienvenida a Juan Carlos Flores de Flores Doncel y Muñiz, consultores en la parte social. El licenciado Joel González, vamos a analizar con él estas reformas en la parte legal, y con el licenciado Juan Carlos Flores todo lo que tiene que ver con la parte social, que al final de cuentas nos lleva a un mismo fin, una preocupación de lo que está sucediendo hoy en nuestro país y de lo que podría todavía suceder, no en un futuro, o sea, allá lejano, en un futuro aquí, que tenemos ya mañana. ¿Cómo estás, Joel? Muchas gracias, Marbella. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación, muy bien. Muy amable por tenernos aquí. Muy agradecido por la invitación, por
darnos la oportunidad de compartir nuestro punto de vista, nuestra opinión en estos temas tan importantes, tan relevantes y sobre todo en este punto de inflexión en el que nos encontramos, ¿no? O sea, hemos hablado y hemos platicado fuera de cámara, ahora sí, un poquito de lo que ha venido pasando en el último año, año y medio, a partir de esta reforma que se dio en mayo del 23. Pero creo que ahora estamos, ahora sí, como se dice, en otro nivel, ¿no? ¿De preocupación, el licenciado, o en otro nivel de las propuestas? Vamos a ponerlo en... Creo que es un punto de inflexión donde ahora la falta de certidumbre que había venido generando esta reforma del año pasado y el entorno de oportunidad que vieron algunos fondos de inversión en cuanto a... Hay empresas que el sentir de esa falta de certidumbre les hizo parar proyectos, les hizo esperar a ver qué pasaba, otros lo vieron como una oportunidad. Creo que ahora estamos ante un punto de inflexión donde, más allá de que se sigan dando esas oportunidades, creo que las próximas semanas van a ser muy, muy trascendentes. Las decisiones que se tomen en este proceso muy corto que falta para la transición van a ser trascendentales para el futuro de la industria en nuestro país. Y me refiero, como lo decías muy atinadamente, no a largo plazo. Esto es algo que se va a definir en un par de semanas o 3 semanas. O sea, yo creo que vamos a saber con un cierto grado de certeza qué va a pasar con la industria minera. Yo te diría que en menos de un mes. O sea, en menos de un mes vamos a tener una claridad que ahorita nadie tiene en cuanto a dónde va la industria. Muchas gracias, Juan Carlos Flores. Bienvenido y vamos a conversar, ¿no? Ya nos manifestaba el licenciado Joel González, ¿no? En ese tema. ¿Qué nos puedes compartir tú? ¿Cuál es la inquietud? Y ya vamos a entrar primeramente con esto y vamos a empezar a conversar con los dos. Marbella, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Joel, un gusto estar contigo como siempre. México se ha distinguido por ser un lugar atractivo para la inversión extranjera, inclusive la inversión nacional, máxime que el sector minero ha tenido una regulación y un cambio importante para permitir que los factores se puedan integrar y podamos tener un desarrollo adecuado de la minería. Sin duda alguna, mayo de 2023, como lo comentaba Joel, es parteaguas para poder pensar en cambios que pueden generar incertidumbre. Yo te puedo comentar con toda la certeza que la parte social en donde los grupos de interés que la minería ha detectado y que además ha ido buscando generar certidumbre bajo principios internacionalmente aceptados, como puede ser los principios de desarrollo sostenible de la ONU, Agenda 2030, todos los principios y sectores ESG, en fin, todas las mejores prácticas a nivel internacional han permitido que la minería se pueda dar de manera sostenible en México. Desgraciadamente, las reformas que se proponen nos limitan a permitir que esa situación de sustentabilidad o sostenibilidad, mejor dicho, se pueda dar de mejor forma. Y además deja en estado de indefensión a esos grupos de interés con los cuales podemos desarrollar adecuadamente la minería y que en lugar de que se conviertan en socios estratégicos puedan poner limitantes al respecto. Es preocupante. Joel, vienes de un estado eminentemente minero. Corrígeme, por favor, si estoy mal en mis cifras. El tercer estado productor minero importante en nuestro país, Chihuahua. Sumamente preocupado, ¿no?, por esta problemática que se está presentando, pudiera presentarse en un futuro que ya realmente no es un futuro, es un presente, ¿no?
porque yo quiero compartirles a los dos, ¿no? Que yo estuve de viaje hace poco en República Dominicana y por algunas circunstancias aprendí una frase que decía, ¿no? Y lo voy a resumir rapidísimo. Todavía no tomaba protesta del segundo cargo el presidente actual y ellos estaban pensando en quiénes iban a ser los candidatos para el 2028 y a mí me sorprendía. Le decía yo, espérenme, si apenas acaban de ser las elecciones. Y yo decía, no, y ya están hablando de posibles candidatos para el 2028. Decía, no, es que eso es ya. Entonces yo en esta reflexión decía, tienen razón, esto es ya. Y yo creo que como estamos ahorita en el sector minero, esto no es ya, esto ya es como pasado, porque como nos compartía Juan Carlos y tú mismo, ¿no? Joel, vienen de mayo del 2023, estamos ahorita en agosto del 2024, ya empieza septiembre, una nueva legislatura o un nuevo periodo en la legislatura, ¿no? ¿Cómo estamos en estos temas? Chihuahua, tercer productor a nivel nacional de importantes minerales. ¿Cuál es la preocupación? Porque Canadá es uno de los principales países de capital extranjero, pero legislado. Aquí en México, vamos a decirlo muy claro, y tú como abogado nos puedes decir esto, ¿no? ¿Cómo estamos en estos temas allá? Mira, a mí no me gusta mucho hacer esa distinción, ¿no? de la posición que ocupa Chihuahua contra Sonora, Durango. Creo que cuando se trata de estos temas que evidentemente afectan a la industria en un nivel global, por llamarlo a nivel México, ¿no? O sea, a nivel nacional este tema de reformas no es propio de Chihuahua, no es propio de Durango, no es propio de Sonora, es globalizado. Tienes que verlo y creo que es lamentablemente donde ha faltado un poco, esa es mi percepción muy personal. Claro, estamos en una reflexión donde creo personal. que ha faltado un poco el trabajo por parte de la industria como una organización, ¿no? O sea, la como industria organizada, en conjunto, decir, vamos a llevar el mensaje, vamos a permear esto a donde tiene que permear. No es posible que una ONG, porque vio una telenovela donde la pusieron en una mina y salieron los mineros manchados de hollines, la gente crea que así opera como hace 200 años, ¿no? O sea, pero además esa es una minería de carbón, déjame platicarte. Sí, pero mi punto es o sea, creo que más allá de decir, oye, es que lo que representa Chihuahua, lo que representa Sonora, ciertamente es muy importante, y es muy importante que los estados que tienen ese liderazgo asuman ese liderazgo con toda responsabilidad y salgan en defensa de la industria por lo que le representa económicamente al estado en la industria, ¿verdad? Entonces, pero creo que tiene que hacerse un trabajo todavía más importante en agruparse, en organizarse y en vender. El trabajo que hacen los comunicadores para nosotros creo que debe dársele más importancia a ese trabajo de la comunicación. Y la comunicación me refiero que tiene que llegar a la gente de abajo, o sea, a la que no conoce la industria. ¿De qué nos sirve juntarnos en Acapulco cada 2 años y aplaudirnos todos y decirnos, oye, qué padre, lo que estás haciendo tú con tu fundación de la flora y fauna es increíble, y volteas y ves al otro y dices, le aplaudimos porque es el que más reforesta de México, y está bien, es perfecto eso que se hace, pero eso no se lo vendas a la industria, todos ya sabemos lo que hacemos. Véndeselo a la gente que no sabe. O sea, el mensaje tiene que ir ahí abajo. No venir a darnos palmas. Yo sé lo que hace Juan y su trabajo es increíble, es muy bueno. Claro, es lo entonces, que pero si yo volteo a Juan y le digo, oye, Juan, hijo, lo que acabas de hacer en tal proyecto es increíble, o sea, qué bueno. Pero se queda aquí. Se queda en esta mesa. Se queda aquí, exactamente. Entonces, fíjate, Joel, lo interesante que nos acabas de compartir, porque precisamente el lunes, en el programa, el lunes pasado, compartíamos con el ingeniero Marco Antonio Bernal, que él es el portavoz del Foro Permanente en Defensa de la Minería, que está ahí, como sucede en Sonora, pero no tiene como límite Sonora. Y precisamente
manifestaba él la inquietud de este foro, ¿no? ¿Por qué no sale una entidad como tal a defender la minería en un conjunto? Llámese minería grande, mediana, pequeña, mini productores en minería, ¿no? Entonces, es la inquietud, ¿no? Tú en la parte social, Juan Carlos, y tomando las palabras de Joel, ¿no? Que él decía, está faltando como un liderazgo, como esta unión. ¿Cómo lo percibe la parte social cuando solamente se queda a un nivel lo que se hace en el sector minero y no puede permear hasta abajo la información de los mineros, pero sí permea la información de una ONG que va en detrimento de la minería, que lleva progreso y desarrollo económico en los lugares donde se instala? Como sabemos, uno no busca dónde hacer minería, porque a finales de cuentas quien manda es la madre tierra. Entonces la minería llega a lugares que no tenemos contemplados, y en esos lugares que no tenemos contemplados existen grupos de interés que es muy importante sensibilizarlos de lo que es una minería responsable. Entonces, en el momento en que uno puede llegar a desarrollar proyectos, a buscar esa certidumbre jurídica, esa certidumbre de tierra, esa certidumbre social, es bien importante que la información fluya y fluya adecuadamente, porque los grupos de interés con los que vas a estar constantemente durante el desarrollo de un proyecto en exploración y posteriormente en operación, ahí van a estar latentemente. Entonces, qué importante es esa generación de estudios de línea base, esa generación de consultas previas libres e informadas, esa generación de evaluaciones de impacto social, ese expertise que la minería pueda otorgar a los grupos de interés que en algunas ocasiones nunca han tenido conocimiento de lo que es la minería, y los que ya la han tenido, darles esa transparencia y esa certeza de que las cosas se van a hacer bien. Eso se transmite al exterior. Como bien lo decía Joel, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Nosotros nos conocemos en la industria, hemos tenido oportunidad de participar en empresas de primer nivel, hemos podido asesorar directamente algunas o participar directamente en algunas, ese es mi caso, y siempre me he encontrado con ese tabú de la parte social en donde la gente te pide a gritos información, te pide ser transparente, te pide ser ese socio estratégico. Ojo, no implica regalías, implica ser un socio estratégico, impacto positivo, para que ese impacto positivo se pueda reflejar en un beneficio de colaboración social. Entonces, si nosotros logramos transmitir que hay certidumbre jurídica y social al exterior, los ojos van a seguir estando en México. De lo contrario, no nos estamos dando cuenta, pero con estas limitantes de ley que se están proponiendo, hasta ahí lo dejo, estamos nosotros mismos cerrando las puertas. La gente pide a gritos esa colaboración. No existe una comunidad o un ejido o un núcleo agrario al día de hoy que tenga tanto beneficio como el que le da la minería, a contrario sensu, con lo que existe en la normalidad de ley. Es bien difícil. Sí, bien complicado. Joel, ¿qué te gusta de tu trabajo en temas de estas reformas y qué no te gusta en temas de esta pues propuesta de reforma? Porque es una propuesta todavía, ¿no? Y estamos en esta incertidumbre. Nos gustaría mucho que nos compartieras, porque a mí me queda claro que no quieres, y está muy bien, ¿no? No quieres enfocarlo solamente en el estado de Chihuahua, que donde es tu sede, tu estado donde vives, sino llevarlo a todo el país, porque al final de cuentas tienes pues clientes en todo el país, ¿no? Sí. Es muy interesante la pregunta, porque vamos a empezar por decir qué te gusta, ¿qué te gusta? A eso voy. Luego cuando viene la reforma, ¿no? Y dices, oye, la afectación, y empiezan los comentarios. Al que le va bien es al abogado con la reforma, ¿no? Porque es el que presenta los amparos y es el que defiende a la empresa, y siempre es
como ese tabú que tienes de que en los tiempos violentos o en los tiempos de turbulencia jurídica, al que le va bien es al abogado, ¿no? O sea, y yo siempre he sostenido que sí, indudablemente son tiempos en los que nos va bien, porque alguien tiene que salir al quite y tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Es como lo hemos dicho, al final tienes un seguro para cuando hay un siniestro y cuando hay el siniestro, pues se usa el seguro, ¿no? Entonces, pero la realidad de las cosas es que a mí en lo personal es el trabajo que menos me gusta. O sea, yo prefiero ser parte del equipo de abogados que está involucrado en una adquisición de una empresa que tiene operaciones en Canadá, en México, Estados Unidos y que la vas a llevar a ser próspera, abundante. O ser el abogado que está trabajando con el despacho de Juan, que está tratando de sacar las consultas públicas para permisos ambientales para construir una mina en un lugar donde no se había hecho nada nunca. No sé, otro tipo de trabajo que implique desarrollo, que implique beneficio, en lugar de estar invirtiendo recursos y tiempo en pelearnos con el gobierno. Un reto para llevar un beneficio en común. Exacto. Y no un reto por estar... Para salir de un estancamiento de tiempo que está generado, como lo hemos visto, por iniciativas, por reformas, por cambios, modificaciones que sí creo que tienen un trasfondo social, que puede ser un trasfondo mal interpretado en beneficio de ciertos grupos vulnerables, pero que si los trabajas con la industria, y como decía Juan atinadamente, tienes que identificar quiénes son los jugadores, quiénes son tus stakeholders claves, porque ahí entra no nomás la comunidad, o sea, entra la comunidad, hablaban, decía, oye, estábamos hablando de un proyecto justamente hoy en la mañana que decía, es que si este proyecto se echa a andar, va a implicar N cantidad de camiones que se van a mover de tal lugar a tal lugar y son tantos camiones 24 horas del día. O sea, imagínate los que llegan a Puerto, a Manzanillo, el caso particular, N cantidad de camiones. Manzanillo tiene la capacidad para recibir esa cantidad de camiones. Entonces, ese es un impacto. Cuando tú haces aquí no me dejará mentir Juan conoce mejor que yo esto, pero cuando tú haces un estudio de impacto social, a diferencia de un estudio de impacto ambiental, tienes que medir no solo los impactos negativos, mides el impacto positivo que genera el proyecto. Claro. Entonces, creo otra vez que esa es la parte donde nos falta no tenerle miedo como industria a decir, en este proyecto, ¿quiénes son los jugadores? Es gobierno a nivel local, presidente municipal, los ejidos, SCT, las carreteras. O sea, identificas todo el trayecto del proyecto donde generas impacto negativo y positivo y los metes en la jugada, los consultas, trabajas en conjunto para desarrollarlo. Eso es lo que se hace en Canadá, eso es lo que se hace en Europa, eso es lo que la minería de primer mundo hace. Aquí lamentablemente creo que nos ha faltado mucho camino por recorrer como industria en ese sentido. Y ahora que vienen estas reformas, que viene el reclamo y decimos, y me sumo, es la ignorancia y no lo conocen. Bueno, trabajemos en hacerlo juntos. En función de... Independientemente de como nosotros, como abogados, tengamos al alcance todos los recursos jurídicos, porque obviamente pues vienen todas las violaciones y incumplimientos a tratados y demás recursos por la ilegalidad de las reformas que se vienen y de las iniciativas, pero creo que el trasfondo es distinto. O sea, lo que se tiene que trabajar va más allá de cómo está planteada la reforma. Claro, y fíjate, abogados, ¿no? Y ahorita conversando con ustedes me llega a la mente, ¿no? Estamos hablando solamente de esta iniciativa de reforma de prohibición de la minería a cielo abierto, ¿no? Pero, ¿qué tal con la reforma total al poder legislativo, ¿no? Entonces, si primero se aprueba esta reforma completa al poder legislativo, donde le otorgan el poder al pueblo de poder decidir sobre jueces y magistrados, perdónenme, o sea, judicial, perdóname, perdónenme, sí, tiene razón, es el poder judicial, disculpen ustedes, ya me aclararon aquí, el poder judicial, a mí me ponen el nombre de alguien, me va a decir,
pues no sé ni por quién voy a votar. Muchas veces ni siquiera conocemos bien a los que están representando a los partidos para ser o presidentes municipales, o gobernadores, o regidores, o presidente de la República, y de repente me ponen un nombre que puede ir todavía más allá en detrimento, ¿no?, de aprobar las reformas y cómo se van a manejar, si van o no proceden los amparos, o sea, está fuerte tanto en los intereses de los inversionistas nacionales, extranjeros o donde venga el capital, que el 60% un poco más son de capitales nacionales de México, como también en detrimento del progreso y desarrollo de social de muchos lugares en México. ¿A quién le cedo primero la palabra? Ahí si me dejas, déjame Adelante, Joel. entrarle yo un poquito al tema. Acabamos de hacer un análisis nosotros, muy enfocado en el tema de la legalidad de la iniciativa, ¿no? O sea, cuál es más que el trasfondo, cuál es el análisis jurídico como tal de cómo se está planteando la reforma. Entonces, te das cuenta que es violatoria de una serie de principios constitucionales y derechos humanos, principios fundamentales de derecho como tal, ¿no? El de la libre competencia, la irretroactividad de la ley, el principio de equidad y de confianza legítima, o sea, una bola de principios jurídicos que deben regir no solo en el proceso legislativo, sino cada reforma que viene del marco normativo que rige, en este caso, la industria minera, ¿no? Y el hecho de que quieran o pretendan ahora decir, oye, a partir de que entró esto en vigor, vamos a prohibir, y luego curiosamente habla literalmente prohibir concesiones de minería a cielo abierto, pues creo que desde ahí vuelvo otra vez al tema, es decir, es un problema de falta de comunicación, de falta de trabajo, si tú quieres, conjunto con los jugadores, que ahora los jugadores ya no es el presidente municipal del pueblito donde tienes a 100 kilómetros la mina, ahora es tu diputado federal, Tu presidente de del distrito, o sea, ya estás, hasta tu ya senador, tienes ¿no? que ir al senador que representa a tu estado, ya, o sea, decirle, oye, a ver, Involucrar momento. a los actores, ¿no? Para empezar, no hay concesiones de minería a cielo abierto, son concesiones mineras, punto. Exacto, No ese es el especifica. punto. Entonces, si la pasas así, jurídicamente no va a funcionar. Funcionará para efectos de lo que han hecho, por ejemplo, con los títulos Iba a de... decir, ingeniero, abogado, ¿y por qué das ideas? No, pero a lo que voy es... Si la pasan así, no les digas que no va a funcionar, porque es ahí donde está precisamente la fortaleza que se va a tener, ¿no? De decir, espérame, no va a pasar, ¿no? A eso me refiero con No el tema de prospera. trabajo conjunto. Creo que hemos perdido el rumbo como industria en decir, no digamos nada, vamos a defendernos y vamos a O esperar. sea, a lo que yo te cambie. dije es lo que está mal aplicado. Creo desde mi muy Sí, no, personal no, punto de claro, vista, estamos cada uno, como ustedes en su papel, cada uno como abogados a título personal, analizando todas estas yo encantado propuestas, de que ¿no? me hables mañana y me digas, oye, yo represento a Minera la que quiera Ajá. y tengo estas 20,000 hectáreas y tengo 2 proyectos de cielo abierto y quiero defenderlos y cuánto me cuesta. Yo encantado te presento Esa todos es la los parte amparos. que no te gusta. Bueno, es trabajo al final. Es trabajo al final del día, pero lo que a mí me gustaría es que nos involucráramos En lugar de en un defender, proceso sería donde me dijeras, desarrollar. oye, vamos a trabajar en conjunto. Las cámaras, Camimex, Cancham, la asociación, todos de la mano, todos en la misma sintonía, Mismo rumbo. a llevar este mensaje. El rumbo es, todos tienen que entender esto. Y hacia adentro de la industria tenemos que entender que esto ya cambió. Y eso es lo que no hemos entendido. Gobierno de inmediato dice no a la minería a cielo abierto, a Tajo, porque implican que el impacto ambiental es mayor Implican, ajá. e implican que el impacto social también es mayor.
Pero a finales de cuentas, para tú poder llegar a desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, pues necesitas temas fundamentales, ¿no? Primero, la concesión minera. A finales de cuentas, como Joel puntualmente lo dijo, no hay que distinguirla. Concesión minera es concesión minera. Pagas derecho, generas informes. Está vigente. Posteriormente a eso viene lo importante, que es esa licencia social de operación. Si no hay licencia social, no hay licencia social de operación que te lo da el terreno, el titular de los derechos del terreno, máxime si es agrario, o en su caso la propiedad privada, si es que estamos en ese supuesto. Pero hablando puntualmente de que el 52% del territorio nacional es ejido, y o comunidad agraria, pues vamos a ese ejemplo, ¿no? Entonces, esa licencia social de operación, esa manifestación de impacto ambiental que te va a dar ciertas medidas de mitigación que hay que cumplir para poder hacer minería sostenible. Si se reúnen todos esos factores y requisitos, concesión, licencia social de operación, manifestación de impacto ambiental, certidumbre jurídica, tierra, economía, precios de los metales, ¿por qué no poder hacer una minería responsable en México? Claro que se puede hacer. A finales de cuentas, para tú poder hacer esa minería a cielo abierto, vas a necesitar responder de varios factores, de varias obligaciones y compromisos cuando llegue a su fin ese proyecto, cuando llegue a su cierre esa operación. De lo contrario, hoy en México no se permitiría esa minería. Es posible hacerla con reglas, con compromisos, con responsabilidades. Y esa es la parte en donde te están limitando de tajo, literalmente. Con una situación que es posible hacerla de manera responsable. De verdad, cuando yo he llegado a consultar a comunidades agrarias, a ejidos, en donde a lo mejor tienen rezagos, tienen pasivos, algunos que ya han vivido la minería, otros que no. Cuando tú les dices, ¿te gustaría un proyecto que pueda ser responsable, que pueda generar empleo, que pueda generar contratos, que pueda generar colaboración social, que puedan permitirte conocer lo que es tener economía circular en donde tú vives? Porque ese es el concepto nuevo, ¿no? La economía circular. No existe uno que me diga que no. Y los que tienen algún rezago del pasado te dicen, oye, yo me quedé con estas promesas que nunca llegaron. Pero si hay una forma de poderlas revertir, poder generar una situación positiva contra lo que me quedé en el pasado, estoy abierto a, dime cómo le hacemos. Claro. ¿En qué ayudo o en qué me ayudas? Hay otros que te pueden cobrar caro ese tema, porque han tenido experiencias negativas. Porque claro, hay que decirlo, han habido empresas que no han actuado diligentemente. Claro. Pero las que han actuado transparentemente, que tienen que pagar los platos rotos, creo yo que hoy en día tienen una doble responsabilidad de poder generar esa minería subterránea o a cielo abierto, responsable, de una manera en la que siempre la comunidad sea tu aliado estratégico y no tengas mayores compromisos que el cumplir. Claro, yo creo en estas reflexiones y análisis que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que para empezar, el término minería lo utilizamos como muy genérico, ¿no? Hubo un accidente en una mina y resulta que la mina puede ser de arena. Es una mina, al final de cuentas, y es una mina que se hace a cielo abierto. Correcto. Y es una mina no metálica. Entonces, nos falta informar qué es la minería en general, cómo se hace la minería y los tipos de minería que hay, ¿no? La metálica, la no metálica. Correcto. Y entonces, mayormente la que se ataca es la minería metálica, la del oro, la plata, y decimos mina de oro, como si solamente se extrajera ese mineral, cuando ustedes nos están compartiendo, igual de la misma, en este análisis y reflexión, es una concesión minera. Una concesión que no sabemos en el momento en que se otorga, hasta después que se hacen exploraciones, estudios, ya se sabe qué valores hay, en qué porcentajes, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Desconocemos que una minería no metálica, por ejemplo, que es la de lo más común,
la arena, que es con la que pues, todos los días están sacando, se hace a cielo abierto. Una mina de sal es a cielo abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en este tema de poder diferenciar nosotros, ¿no? Con las personas, decir, pues son minas a cielo abierto, desde esta, y nos estaríamos dando un balazo, como decía yo al principio del programa, un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque hay mucha minería y la mayoría se hace a cielo abierto. Yo creo que es muy fácil y digo, me refiero... ¿Y en qué se basan, perdóneme, y en qué se basan estas iniciativas, no? Sí, creo que el entendimiento es más sencillo de lo que pareciera, ¿no? O sea, sí, muy complicado. Para ¿no? nosotros, sí, claro, o sea, para nosotros que estamos ahí, que conocemos la industria, que hemos estado en las operaciones, que hemos visitado las minas, ahorita hablábamos Juan y yo de justo lo que hacemos, ¿no? Que hemos hecho un buen equipo porque Totalmente. Somos dos abogados que nos gusta ponernos las botas y ir a los proyectos, ir a conocer y ir a entender a la gente y las necesidades, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es más sencillo, o sea, y te das cuenta cuando lees las iniciativas, cuando lees la exposición de motivos de las reformas, te das cuenta que todo está, si tú quieres otra vez, basado en un trasfondo social que pudiera tener... Social entre comillas, diríamos, ¿no? Un interés... Bueno, para mí, yo voy a decir social entre comillas. Un interés que es benéfico, que probablemente así sea, ¿no? O sea, digo, dándole ese beneficio de la duda al que está detrás de todo eso, a los que están detrás de todo eso. Es bueno, pues sí, puede tener un interés de beneficio social, como lo señalan la exposición de motivos, pero luego te empiezas a meter ya al punto fino, a los detalles, y en el caso particular de la reforma que nos ocupa ahora, que está recién aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, que ahí generó también una serie de confusión hacia adentro de las empresas y de la industria, pues que ¿qué quiere decir eso de la Comisión de Puntos Constitucionales? Claro, ya se aprobó, ya es ley. exacto. Y empezaron las llamadas de Canadá, de los corporativos, de los directivos. ¿Qué son los... ¿Qué quiere decir eso? Exacto, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿Cómo se come? todas las iniciativas tienen que correr un proceso legislativo. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en que no son aprobadas dentro del periodo legislativo en el que se proponen, que fue el caso de esta iniciativa que fue presentada en febrero, pues debió haber sido aprobada en abril. De junio. Abril, ok. En el periodo ordinario. Que termina el 30 de abril. Entonces, no fue aprobada ahí. Si no es aprobada, quiere decir que tiene que volverse a aprobar por la Comisión de Puntos Constitucionales para revivir el muerto, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué son los puntos constitucionales? Es una comisión creada en el Congreso para determinar los que se quedaron pendientes, vamos a decir. La viabilidad de lo que se queda pendiente. Okay. Entonces, es decir, termina vamos a aterrizar el lenguaje. Le digo yo aterrizado social. Es una iniciativa de reforma que no fue aprobada durante un periodo ordinario por la Cámara de Diputados, ¿cierto? Exacto. Ajá. Que dicen, esto es mi pendiente que dejé. La tarea que no pude concluir se queda aquí pendiente y la voy a entregar para la siguiente legislatura, ¿cierto? Entonces, ahí se queda y llega como una... parte intermedia antes de entregarla a si no se somete a esta comisión y no se aprueba, porque pudo haberse dado el caso que dijeran no se aprueba, ahí se muere esa iniciativa. Pero, ¿y quiénes forman parte de estos puntos constitucionales? ¿La legislatura que va a entregar o la que va a entrar en funciones? La que está vigente ahora. O sea, la que todavía está vigente. La que no ha salido. La que no ha salido. Exacto. O sea, la que no ha salido, porque es importante decirlo. La que no ha salido es la que dice, ya me fui de vacaciones, ya pasaron las elecciones. Sí, pues claro, vamos a decirlo como tal. Ya me fui de vacaciones, ya pasaron las elecciones, entonces voy a retomar este pendiente, no en una legislatura normal, sino en estos puntos que quedaron aquí,
para entregarlo a la nueva legislatura, ¿cierto? ¿Es Sí. así? Ok, muy bien. Sí, de otra manera hubieran tenido que presentar otra iniciativa y que pasara todo el proceso a partir de septiembre. Ok. Entonces, ahora lo que va a pasar es, esta iniciativa sigue vigente como iniciativa, como tal, iniciativa. no queda aprobada. colocada. no es una ley, aprobada. no está escrita en piedra, por decirlo de alguna manera. No, Va porque a pasar a apenas- discusión, Con la nueva apenas legislatura va a pasar que a va discusión con la entrar nueva legislatura en septiembre. en septiembre. Correcto. Entonces, Qué preocupante. claro, O sea, es ya, preocupante. ya, Y lo más esto ya. preocupante de todo, vuelvo a insistir, es en la forma en que está planteada. O sea, yo quiero jugar, quiero ser parte de este cambio, quiero entender el cambio y quiero participar en el cambio y quiero que la industria cambie, adecuándose a este trasfondo de tema social, pero no lo puedes hacer impráctico e inoperante. O sea, una industria inoperante es una industria que no genera beneficios a nivel social desde el primer escalón de la escalera. O sea, si tú lo ves en una pirámide, el beneficio más grande, claro que está en la punta, ¿no? Pero, como bien decía atinadamente Juan, creo que si no tienes un fundamento y una base sólida, que en mi personal punto de vista es tu comunidad, la comunidad donde generas el beneficio es lo que va a sostener el proyecto, entonces lo demás no funciona. Entonces cuando nosotros nos llaman y dicen, oye, tenemos junta con el ejido, yo lo primero que les digo es, a ver, quiero entender cuáles son sus necesidades, porque si yo como empresa y como proyecto no entiendo sus necesidades, de ninguna manera mi proyecto va a salir adelante, porque no tengo cómo hacerlos partícipes del beneficio. Entonces, nosotros lo tenemos como empresa. Las comunidades lo entienden cuando llegas y lo explicas, pero evidentemente el que no entiende es el que está planteando iniciativas, donde ahorita hablabas del tema de minerales y del mineral metálico y el no metálico. Bueno, es curioso que la iniciativa refiere nomás mineral de oro. De oro. Correcto. Cuando deja a un lado, si hablas de cielo abierto, La gama completa que hay de Claro. explotación. deja tú la gama Así completa. es, ¿Cuál es el así mineral es. más importante que produces a cielo abierto en México? El cobre. Sí, claro. Cobre, pero ese es el Y eso no viene en la no, iniciativa. Entonces, ¿qué fíjate, quiere decir? eso- ¿Que te van a prohibir la minería a cielo abierto nada más por el oro? Ajá. O toda la exposición de motivos que sirve de base para la reforma está basada en la producción a cielo abierto del oro, porque el oro es el que usa el cianuro, según lo que explica su trabajo de investigación de un lo que diagnóstico. fundamenta, Correcto. lo que es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo presentan una iniciativa de ley los legisladores? O sea, ¿en qué se basan? En este caso fue el Ejecutivo, pero ¿en qué se basan? Más allá de que fuera el Ejecutivo o no, ¿en qué se basan cuando un diputado, un senador dice, voy a presentar esta iniciativa de ley y llega con un cuaderno así como de 20 fojas, como dicen ustedes los abogados, ¿no? ¿En qué se basan? ¿Cómo hacen esa ley que no tiene ni sentido y que muchas veces ellos no son abogados? Si partimos de la base práctica, romántica, fundamento inicial del derecho, de lo que es el poder legislativo, tendríamos que decir que los legisladores, son la voz del pueblo. Representan el pensar del Vamos pueblo. a decir que representan, porque Representan a mí el nunca me han pensamiento. consultado nunca nadie. Entonces, nada. exactamente. Entonces, en Nunca nadie. teoría, esas iniciativas son porque hubo una consulta, o porque hubo una moción, o porque hubo un ejercicio en donde muchas personas, muchas voces, pudieron comentar que estaban afligidos o porque tenían preocupaciones o inconformidades con respecto a la manera en que en México se opera la minería a cielo abierto. Y ahí es donde vienen los fundamentos y las consideraciones que comentaba Joy. Pero a finales de cuentas, date cuenta de algo. Si la gente lo que está pidiendo a gritos al día de hoy en México es trabajo honesto, lícito,
oportunidad de desarrollo económico y la minería lo brinda porque lo brinda. Lo brinda. Y ha habido a lo largo de la historia malas interpretaciones de lo que es la minería, porque generalmente en la historia tú hablabas o escuchabas minería y de inmediato asociabas minería con contaminación. Sí, Entonces, sí. hoy en día debemos de empezar a promulgar como industria, como lo decía Joel, Como una personas minería primero, ¿no? responsable. La Operativa, minería sostenible práctica. existe. Exacto, Y a exacto. ti, stakeholder, llámese comunidad, llámese gobierno, llámese grupo de trabajadores, tu principal. Claro. Tus trabajadores Así es. tienen que promulgar que esto se puede hacer y se puede hacer bien. Entonces, esa voz del pueblo que representa el poder legislativo para llevar iniciativas que hoy quieren erradicar prácticas que se pueden dar de manera sostenible, en opinión de un servidor, no es la voz del pueblo, es la voz de algunos. De algunos, claro. Y que van, yo creo que muy seguramente, esa es su opinión personal, pues como en beneficio de un grupo muy reducido, ¿no? De ONGs o de personas, porque me queda claro que es un desconocimiento total, como esta, pues, para mí, tontería, no sé, o barrabasada, como quiera, no encuentro otra palabra, ¿no? Decir que vamos a dar o no a dar concesiones de litio, por favor, ¿no? No hay concesiones, y ya lo estamos conversando aquí ahorita, por un mineral en específico, ¿no? Cuando se da una concesión para ser, no me gusta la palabra explotada, No, como de tal, acuerdo. Operada. operada en un proceso extractivo, en lugares de verdad donde no hay otra forma de llevar desarrollo económico a una comunidad, o establecer, de hecho, una comunidad donde se lleva una empresa minera, ¿no? Y hay personas que dicen, oye, es que en mi tierra yo ya sembré frijol, ya sembré maíz, ya sembré trigo, ya sembré, y no se da. Pero es una tierra que mayormente tiene un potencial mineral fuerte, y es ahí donde está ese potencial de desarrollo económico, no a través de la agricultura, sino a través de la minería, y están coartando, creo yo, ¿no? Ustedes saben mejor estos términos, el derecho al progreso económico de las personas. Totalmente de acuerdo contigo. A finales de cuentas, el principio máximo que consagra la Constitución en la parte de las garantías individuales, que son todas derechos humanos, es el libre albedrío para poder dedicarte a la actividad que tú quieras. Así de sencillo, Sí, lo estoy justo. diciendo en palabras muy prácticas. Entonces, lo que hoy sucede con esta reforma, para concluir en esa parte, es una limitante a esa práctica lícita de que yo pueda generar desarrollo económico. Para mí, para mi familia. Sí, el principio de libre competencia, ¿no? Uno de los tantos que se ven afectados por esta limitante de la iniciativa, ¿no? Sí, entonces, yo creo que estamos, como decía al principio de la plática, ante un punto de inflexión donde México tiene que entender, y México me refiero desde la más alta esfera de gobierno al sector industrial, los organismos que representan al sector industrial. Estamos ante un punto de inflexión donde aprendemos a ponernos de acuerdo y a adoptar este tipo de medidas desde un punto de vista muy pragmático, muy operativo, que sea funcional. Pues nos va a pasar lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Perú hace unos años. O sea, Ecuador tuvo un potencial increíble, fueron las grandes empresas canadienses, lo vieron, no pudieron desarrollar, se fueron. 15 años después está Fruta del Norte, que es una de las principales minas de América. Perú, lo vimos con el cambio que hubo hace unos años. Nadie quería voltear a ver a Perú, minas paradas en todos lados. Y ahora yo justo hoy, le digo a Juan, voy en camino, estaba en llamada con un cliente y me dice, oye, me estoy levantando, quiero ir a voltear a ver a Perú. Entonces, ya Perú
lejos de ser un lugar donde les daba miedo hace un par de años, ahora se está convirtiendo en algo más atractivo que México. Claro, Entonces, por la política, ¿no? y yo he tenido la fortuna de trabajar con grupos donde dicen, no es Perú, o sea, México sigue siendo muy atractivo, seguimos encontrando negocios, seguimos encontrando libertad para operar, que creemos que tenemos certeza, pero cada vez son los menos. Entonces, esa es la parte que no debemos de perder de vista. O sea, y yo insisto mucho, aún con las reformas, con la reforma del año pasado que prácticamente mata el tema de nuevas concesiones. Entonces, exploración hay, sí hay, porque hay concesiones que están vivas. Entonces, sigue habiendo industria de exploración. ¿Por qué? Porque hay potencial y hay concesiones que están vigentes y esas se pueden seguir desarrollando. Yo entiendo todo esto y ya para ir cerrando el programa, que la verdad es que hemos dedicado y quise de manera puntual dedicar todo este programa de Radar Minero el día de hoy a conversar acerca de este tema que es sumamente importante visto desde la parte social que manejas tú, Juan Carlos, visto desde la parte de los derechos hacia la parte de las empresas. ¿Qué está faltando? ¿Qué se puede hacer en conjunto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando nuestros legisladores están por un periodo, muchos de ellos, solamente por un periodo de 3 años, y toman una decisión de solamente levantar la mano, no leer este cuadernillo que les entregan con todo lo que implica estas reformas que llegan a afectar a millones de personas de manera directa e indirecta, y están ahí un periodo de 3 años, levantaron la mano y se van, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿lo llevarán en la conciencia? ¿No lo llevarán en la conciencia? Porque es increíble, ¿no? Y como esta, muchas reformas más que han sucedido no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores o administraciones anteriores, ¿no? En algún momento reflexionarán acerca de su decisión de solamente levantar la mano de una manera irresponsable y no leer lo que están votando. Yo creo que esa es una pregunta que, tendría que responderte a alguien que haya sido legislador. Yo creo que ni a mí ni a Juan nos toca, pero yo pienso mucho en la parte que nos toca trabajar a nosotros. Entonces, hablamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con las reformas históricamente en la industria, al menos en los últimos años, que es en lo que nos ha tocado participar a nosotros? Nos tocó la reforma del impuesto minero y el impuesto especial allá en el 2013, si me acuerdo. Es correcto, 12, 13, 14, con aquel 7,5% que volteó de cabeza la industria y iba, o sea, fue algo sin precedentes, ¿no? Decía, otra regalía minera, nos van a matar y bueno, al final del día hubo el ajuste, se convirtió en un tema financiero, económico que dependía de los precios de mercado, de la viabilidad del proyecto, estos estudios de factibilidad económica. Como que dijeron, no estuvo tan mal. Pues más allá de que vamos adelante. De que no estuviera tan mal, lo enfocaron, en mi opinión, bien, con la creación del fondo minero, la distribución del recurso a las comunidades en cierta medida. Creo que no estuvo tan mal. Nos asustamos, sí. Claro, fue algo práctico, se volvió operativo, funcional. E integral, porque ya involucraron a varios actores en Ahora, el problema viene en el fondo minero. Ese es uno de los casos. El caso de la reforma del año pasado, la reforma del litio, la del 2023, que elimina concesiones, que pone toda esta serie de limitantes para permisos, desarrollo comunitario y demás. ¿Qué sucede? Las empresas nunca van a dejar pasar el defender los derechos que tienen previamente adquiridos a estas reformas. Y a nosotros como abogados nos toca ser muy transparentes, ser muy objetivos y enseñarles cuáles son los medios de defensa que tienen, ¿verdad? Que pueden ir desde los recursos judiciales, el juicio de amparo,
hasta el tema internacional, que cada vez se habla más de eso. Antes era impensable que, oye, es que vamos al tribunal internacional, o vamos a usar los mecanismos de resolución de controversias en base al TEMEC. Y, o sea, era muy rara a veces escuchabas que alguien estaba analizando buscar esas alternativas. Ahora es, oye, si desaparece el Poder Judicial, si pasa la reforma al Poder Judicial, si pasa la reforma de la iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto, si la Corte, después de que venga la reforma judicial, confirma la constitucionalidad de la reforma del 23, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos queda? Tú dices, bueno, pues ahora sí tenemos que voltear a ver los mecanismos de resolución de controversias internacionales. Pero yo creo, otra vez, insisto, yo creo que ese no es el camino. A México como país no le conviene, a la industria no le conviene buscar esos mecanismos. Creo que lo que conviene es sentarnos con el gobierno, sentarnos con el legislativo y decir, tenemos que convertir esto en algo operante. Correcto. Operativo, que funcione, darle funcionalidad a estas reformas, que evidentemente no la tienen. O sea, como hablabas y atinadamente lo decías tú, Juan, tiene que venir un desarrollo de minería a cielo abierto, sostenible, que desarrolle proyectos de economía circular, que involucre a los stakeholders de abajo de la pirámide hasta la punta. Tu senador, que es el representante de ese lugar, que esté orgulloso de decir, oye, yo empujé y yo promoví que en este lugar hubiera una mina a cielo abierto por todo lo que implica de beneficios económicos para el Estado y para las comunidades aledañas al proyecto, en esa zona de interés, ¿verdad? Esa es la parte que creo que tenemos que trabajar como industria. Ya para cerrar el programa, porque la verdad es que ha estado muy interesante y cada vez que los escucho hablar me surgen varias preguntas, ¿no? Puntualmente, en el tema social, ¿no? ¿Qué pudieras decir ya para cerrar este tema, ¿no? De qué impacto pudiera generarse, porque saben las comunidades, realmente saben, están enteradas de esta esta iniciativa de reforma, o están ajenas a ellas y solamente se queda como en cierta nivel de información? Considero que las comunidades donde históricamente ha existido la minería están enteradas. Además, al día de hoy los núcleos agrarios, las comunidades, ya no es lo mismo que antes. Ya tú vas a una negociación con ellos, ya tienen asesores, ya tienen abogados, ya tienen inclusive ONGs ya que les apoyen. Por supuesto, ya no es lo mismo ir a tienen información de la empresa pública, claro, sabe cuándo publicó su último recurso, cuánto vale la acción, su presupuesto de responsabilidad social, cuánto vale la acción, todo lo saben. Las que tienen históricamente antecedentes mineros. Los que no los tienen, sí hay un grado de desinformación todavía. Pero el tema está en que veo yo a México como una montaña rusa, ¿no? A finales de cuentas, México siempre ha tenido el tema de, va la reforma, vas de subida con un estrés absoluto, logras medio calmar la situación porque todas las áreas involucradas se ponen de acuerdo y vas otra vez de bajada con un respiro. Entra una nueva legislatura, un nuevo gobierno, hay una situación que afecte la economía o el medio ambiente del país y viene de nueva cuenta lo mismo. Lo hemos visto en los últimos 12 años, o sea, no hay vuelta de hoja. Los han traído así. Es una montaña rusa, pero a finales de cuentas México y la industria siempre ha sabido salir adelante en ese aspecto. No veo la diferencia en este momento, siempre y cuando haya esa conjunción de esfuerzos que comentaba Joel. El punto medular aquí es, todavía a estas alturas del partido, a pesar de las iniciativas buenas o malas, faltan políticas públicas a favor de la minería para que puedan dar certeza, tanto a la sociedad, a los grupos de interés, a las empresas concesionarias y a las propias comunidades, que son las que se pretenden proteger. Por supuesto, o sea, como a los inversionistas. El trasfondo social que traen estas iniciativas y estas reformas dicen, vamos a proteger a los vulnerables, ¿no? A los grupos vulnerables. Bueno, si lo aplicas al pie de la letra como está planteado,
los primeros que desaparecen son ellos. Claro, así es. La pequeña minería la desapareces Así es. porque no hay concesiones nuevas. Exacto. Solo, pues, sí, eso No hay fue- desarrollo del pequeño minero hacia el grande que viene al junior que le vende al grande. Claro. Y las así es. comunidades se quedan sin el beneficio de las operaciones grandes, que en mi opinión son las más responsables. Son las que están más vigiladas, las que invierten más en desarrollo comunitario. Entonces, es el círculo ese vicioso de decir, oye, quiero proteger al vulnerable, pero te voy a parar. O sea, Abogados, ¿dónde los podemos localizar para todas aquellas personas que estén interesadas en seguir contactándolos para estos temas que de verdad, pues, una hora nunca es suficiente para hablar de todas las implicaciones, tanto legales, sociales, impactos positivos que lleva la minería, ¿no? En los lugares donde se establece. Abogado. nosotros tenemos oficina base en la ciudad de Chihuahua, estamos próximos a abrir la oficina aquí en la Ciudad de México. Pueden encontrarnos en nuestra página web www.aln.com.mx y en LinkedIn estamos en ALN Abogados y estamos a la orden ahí para aclarar cualquier duda de este y otros tantos otros temas temas. que ahora se han vuelto tendencia pública, ¿no? Con la industria, ¿no? y estos cambios. Gracias, Marbella. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Nuestro teléfono es 55 28 70 54 06. La página web es www.fdmc.com.mx. FDMC es Flores Doncel Muñiz Consultores. Estamos a la orden también con mucho gusto. Pues yo me quedo, la verdad, con muchísimas preguntas todavía por hacer. Los vamos a invitar nuevamente para seguir conversando acerca de este tema. Ya entra la legislatura, la nueva legislatura, ya, o sea, esto ya no es de en un futuro, no, esto ya está aquí. Y hay muchas cosas todavía en el aire, en el tema de esta iniciativa de la prohibición de minería a cielo abierto. Como ya nos los platicaron nuestros dos abogados aquí invitados esta tarde, noche, donde dicen, es muy abierto, es muy genérico, habla específicamente de un mineral, pero una concesión no especifica un mineral en detalle, ¿no? Son muy abiertos, pero además lo más preocupante es que se manda un mensaje negativo hacia el exterior en este tipo de iniciativas y espanta a los capitales extranjeros y voltean a ver otros países y van todo esto en detrimento del desarrollo y del progreso que todas y cada una de las personas que vivimos aquí en México tenemos derecho y que está plasmado en la Constitución y lo dijeron ya muy, muy claro aquí nuestros abogados invitados. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado en este programa donde dedicamos esta plática en exclusiva de qué pudiera pasar, cómo está la inquietud al interior de la parte social donde está establecida la minería, cómo está también en la parte pues legal en la preocupación de las empresas mineras. Nos vemos la próxima semana con otra charla, entrevista interesante, porque todavía esto no termina hasta que termina. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Marbella.